En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del análisis del mensaje presidencial que realiza Freddy Bovarina. ¿Qué ha dicho Freddy Bovarín? Él es el brazo derecho de Luis Arce Catacora. ¿Qué ha dicho? Mencionó que el mensaje de Luis Arce Catacora le ha faltado aterrizar. Entonces, ¿qué quiere decir que le ha faltado aterrizar? Le ha faltado, pues, que diga la verdad. También ha cuestionado el mensaje de Luis Arce Catacora. La verdad que el mensaje, pues, ¿por qué ha cuestionado? Porque ha dicho que el mensaje ha sido demasiado largo. Es cierto, ese mensaje era largo, cansó a la gente que le escuchaba, porque no tenía sentido lo que decía. También mencionó que Luis Arce Catacora habló de Evo Morales. La verdad que yo considero, pues, que es lamentable que en un mensaje de informe, porque es un informe que ha dado el presidente de qué es lo que está haciendo y qué es lo que le espera a Bolivia, pero no fue un mensaje de un informe de su gobierno para salir a hablar o criticar de alguien. Entonces aprovechar un mensaje que nada tiene que ver con otras cosas, hablando de Evo Morales, y esto lo ha dicho claramente Freddy Bovarina, el brazo derecho de Luis Arce Catacora. También mencionó, y esto es lo que ha recalcado mucho Freddy Bovarín, de que el gobierno, ha dicho de que el gobierno tiene que llegar a acuerdos, con la oposición. Cuando habla de oposición, tiene que decir claro, tiene que llegar a acuerdos con la derecha, con la gente pues de Creemos y de Comunidad Ciudadana, o sea, con la gente de Camacho y la gente de Carlos Mesa. ¿Para qué? Para poder gobernar en conjunto. Entonces, es eso lo que le falta, hacerlo abiertamente, y es algo seguramente que ahora el próximo paso que va a dar Luis Arce Catacora. Y caluroso saludo a todo el equipo de la revista matutina El Pueblo Informa. Muchísimas gracias, un saludo a través de ustedes a todo el país. Freddy, vemos el mensaje presidencial. Ayer el Luis Arce Catacora, aparte de mencionar las obras, lo que acontece y lo que se proyecta durante estos 2 años, se tiene previsto también la puesta en marcha de un congreso educativo a nivel nacional. Se tiene previsto distintas obras. Pero dejando de lado esto, Freddy, ha enviado un mensaje, tal vez el presidente del Estado, a esta militancia que le da la espalda, porque habla de que inició un proceso duro, no se dejará vencer, hace referencia a que existen militantes o dirigentes que no agradan al gobierno. En todo caso, los militantes no dan buena vista al gobierno. Luis Arce Catacora termina con un mensaje, tal vez a Evo Morales, Freddy. Sí, a ver, todo mensaje presidencial, todo discurso, narrativa presidencial, evidentemente se descompone en 3 partes, ¿no? Para hacer un análisis correcto, uno tiene que identificar cuál es la audiencia, cuáles son las audiencias a las que se quieren llegar. Y en este caso, el mensaje tiene un destinatario, tiene un contradestinatario y tiene un paradestinatario. En este sentido, el destinatario son todos quienes apoyan al presidente Arce, organizaciones sociales, pues ahí asambleístas, diputados, senadores, invitados varios que han asistido. El contradestinatario es evidentemente el bloque del ala radical que en este caso pues lidera Evo Morales, porque evidentemente ellos van a tratar de ver cuáles son las imperfecciones, las imprecisiones, cuáles son las equivocaciones y tratar de alguna forma generar una matriz de opinión adversa en torno a lo que ha señalado el presidente. Y el paradestinatario, que es el más importante, porque es aquel ciudadano que de pronto no le interesa mucho la política, ¿no? Que no tiene una opinión formada o una posición definida respecto a los temas que se han abordado en el discurso del presidente, y es ese ciudadano, digamos, indeciso, ¿no? Que escucha con cierta desconfianza el mensaje
y de alguna forma se hace una idea, una opinión respecto a lo que señaló el presidente. Creo que en tanto y en cuanto ese paradestinatario haya podido de alguna forma recoger las claves del mensaje del presidente, es que se puede calificar de exitoso o se puede calificar de que el mensaje ha tenido pues serias deficiencias, ¿no? En ese sentido, pues algo que sí hay que criticar al mensaje presidencial es la extensión, es decir, ha sido un mensaje que ha durado más de una hora, muy largo, han abordado muchos temas, se ha hablado de crisis climática, se ha hablado de educación, de salud, temas de narcotráfico, integración regional, del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela y Cuba, del deseo del país de poder integrarse a los BRICS. Es decir, creo que ha abordado demasiados temas el presidente y esto hace que pues no podamos prestar la atención debida, no podamos retener toda esa información, porque si bien es muy sólido en lo que es, digamos, el discurso económico, macroeconómico, se dan muchas cifras, muchos números que al final son muy difíciles de comprender, muy difíciles de retener. Bernard Manning, un politólogo, decía que vivimos en democracias de audiencias y en estas democracias de audiencias hay una economía de la atención, es decir, la atención es reducida. Entonces necesitamos centrar el mensaje en los tres temas que realmente le interesan al pueblo boliviano. Creo que para eso están las encuestas. Las encuestas generalmente recogen cuál es, digamos, la percepción del pueblo respecto a los tres problemas país o los tres temas que en este momento están agobiando al gobierno. Y creo que el discurso debería, pues, aportar algunas certezas, algunas directrices y centrarse en esos temas que realmente le interesan al pueblo boliviano. Porque luego se puede hablar de muchos temas, pero el problema es que el pueblo termina pues sin comprender muchas veces lo que el presidente intenta posicionar por la variedad de temas y por la cantidad de datos que se arrojan en este tipo de mensajes presidenciales. Bien, tienes razón, estimado Freddy, un mensaje amplio, duró poco más de una hora, evidentemente, pero en este mensaje Luis Arce Catacora habló de ataques a su gobierno, habló de estos temas que tal vez no hablaba Luis Arce Catacora. ¿Cómo analizamos este tema? Bueno, a mí me parece importante, interesante que de alguna manera él vaya de alguna forma configurando y también que él se vaya posicionando con mayor claridad respecto a la política nacional. Si bien él es muy sólido en temas económicos y macroeconómicos, ¿no? Y básicamente tiene una estructura narrativa que ya se ha consolidado en el transcurso de este tiempo, porque si tú revisas el discurso de hace 2 años o el de hace 2 años y medio de gestión, pues básicamente tiene la misma estructura, hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Habla del contexto internacional geopolítico, del modelo económico hecho por bolivianos que tiene una base redistributiva, dictó, bueno, el tema del crecimiento económico que está por el orden del 4,8%, la inflación del 1,48% y el desempleo por el 4%, habla del tema de la industrialización de manera reiterativa. Entonces, hay temas digamos, de la construcción de la economía de base ancha, diversificada, que tiene que ver con la sustitución de importaciones y la construcción de estas plantas industriales que él quiere que sea, digamos, la huella de su gobierno, es pues ya una estructura que se ha venido consolidando en el tiempo. Ahora bien, el mensaje es un tanto repetitivo, es decir, esto ya lo hemos escuchado antes, no es novedoso, ¿no? Primero. Segundo, ¿cuál es el personaje del presidente? El presidente es el experto economista. Es así como, de alguna manera, él se presenta y como nosotros también decodificamos sus participaciones y sus mensajes presidenciales. Ahora, la narrativa viene por el lado del economista que ha venido a industrializar Bolivia, ¿no? Eso queda claro porque, bueno, pone mucho énfasis en este tema de la industrialización. Y ahí vamos a lo que tú decías, es decir, el tema del antagonista. Para muchos no quedaba claro quién era el antagonista de
del presidente Arce, porque no lo nombraba, no lo decía, y a pesar de que ahora no lo dijo abiertamente, no mencionó el nombre de Evo Morales, nos queda claro de que hizo referencias en su discurso abiertas a el expresidente Evo Morales, ¿no? Ahora, hay un modo, el modo en el que él de alguna manera desarrolla estas comparecencias públicas es pues la de un profesor de economía que nos habla de estabilidad, baja inflación, crecimiento económico. El mensaje económico es bastante sólido, ¿no? Aunque con demasiados datos para mi gusto, pero es sólido. Y lo que yo siento que hace un poco de falta aterrizar es el mensaje político, es aún muy frágil, ¿no? Creo que los bolivianos necesitamos saber, por ejemplo, qué va a pasar con el tema de la gobernabilidad, es decir, ¿cómo le va a hacer? Tenemos en este momento un presidente en la Cámara de Diputados que responde al alarcista y tenemos un presidente en la Cámara de Senadores que responde al ala de Evo Morales. Entonces, ahorita mismo hay varias leyes que están trancadas, como el presupuesto reformulado del 2023 de este año. Ni qué decir ya el proyecto de ley que está empezando a trabajarse, que es el presupuesto del 2024. Es decir, hay muchas leyes que en este momento están trancadas y que tienen que ver con un tema de gobernabilidad para Luis Arce. Es decir, él necesita los instrumentos legales que emanan de la Asamblea Legislativa para poder gobernar. Pero a día de hoy, la pelea interna del MAS hace de que él no tenga la gobernabilidad, porque a ciencia cierta existen 4 bancadas dentro de la Asamblea Legislativa. Ya no hay solo 3. Entonces, estas 4 bancadas no tienen la fuerza para poder imponerse y de alguna manera hacer de que una tenga el control hegemónico. En ese sentido, yo decía que hay una correlación de debilidades. Y esta correlación de debilidades hace pues que sea necesario llegar a acuerdos. Para esos acuerdos veremos quién tiene la mayor pericia, la mayor solvencia política para poder de alguna manera destrabar la política, ¿no? Estimado Freddy, tal vez Andrónico Rodríguez sería la ficha del evismo o el arcismo que necesitan tener cada bando en su posición. Por un lado, la gobernabilidad, bien lo dijiste Freddy, es algo importante. Ya ayer el vocero presidencial afirmaba que será un tanto difícil tener la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, puesto que se tiene a Andrónico Rodríguez, reelecto por el ala evista, cuestionado por el vocero presidencial en las últimas horas, quien habló de un pacto entre Evo, Camacho y Carlos Mesa. Por otro lado, se tiene al movimiento al socialismo en puertas del Tribunal Supremo Electoral, dando a conocer su rechazo a la posición del Tribunal Supremo Electoral, pero afirmando que el ente electoral está vendido a el Ejecutivo. Entre tanto, ¿cómo vemos avisorarse estos 2 años? 2 años que serán duros tal vez para Luis Arce Catacora porque son años electorales. Bueno, yo creo que en este momento estamos en la transición hacia un nuevo tiempo en el que se agotó el esquema de gobernabilidad basado en un único partido y en un único liderazgo. Es decir, a partir de este momento queda claro que se necesitan llegar a acuerdos, que se necesita de alguna manera tender puentes. Y creo que eso es sano para la democracia, es decir, la capacidad de sentarte con tu rival circunstancial en una misma mesa, poner las cartas sobre la mesa y intentar llegar a acuerdos. Nadie garantiza de que se vaya a llegar a un acuerdo, pero el hecho de que tú te puedas sentar y que más allá de las diferencias ideológicas, las diferencias políticas, puedas ponerte de acuerdo en temas país, en temas que le interesa al pueblo boliviano. Yo creo que el país y el pueblo van a poder reconocer, van a decir, bueno, están trabajando, están haciendo su trabajo, en tanto y en cuanto vean los resultados concretos. Es decir, por ejemplo, estos presupuestos del Estado son importantes. ¿Por qué? Porque son presupuestos que tienen que ver con las 336 alcaldías, que tienen que ver con las 9 gobernaciones y tienen que ver pues con todas las universidades del país. Es decir, ahí están los presupuestos que se necesita para poder dotarle dinamicidad a todo el aparato estatal. Pero
ese aparato que va más allá de lo que es el gobierno del presidente Arce, ¿no? Es decir, los gobiernos subnacionales. En ese sentido, pues hay temas que interesan a todos los bolivianos y que de alguna manera requieren pues llegar a un acuerdo, requieren llegar a un consenso. Creo que eso le hace bien también a nuestra democracia, porque de alguna forma pues entendemos de que ya se acabó ese ciclo de alguna forma de imponer y de que las cosas se diriman en torno a un bloque mayoritario. Creo que el pueblo boliviano es sabio, el pueblo boliviano no ha generado 2/3 para ninguna fuerza política, es decir, el rodillo parlamentario para que se apruebe lo que uno quiera, y cuando eso sucede, cuando no tienes los 2/3 y tampoco tienes la mayoría de los votos, lo sensato, lo racional y lo que se tiene que hacer es pues llegar a acuerdos entre todas las fuerzas políticas. Creo que necesitamos actores políticos dialogantes, con otro tipo de perfil, mucho más ecléctico, que tengan la capacidad de entender que en la posición del otro puede existir una porción de verdad, por más que no te guste, ¿no? Y de alguna forma entender de que pues necesitamos también sanar viejas heridas y tratar de reconciliar al país. Muchas gracias, estimado Freddy, por habernos acompañado en esta revista El Pueblo Informa a través de Voz TV. Las últimas palabras para la población, tal vez algo más que acotar en cuanto a lo coyuntural. Bueno, creo que el país está en este momento viviendo un momento de crisis interna, política fundamentalmente, y esto se debe justamente a que estamos en un momento de transición. Creo que es importante destacar esto, más allá de las peleas que existen dentro del MAS, que pueden molestar y de alguna manera hacer que el pueblo se enoje. Creo que es una pelea que de alguna manera está buscando pues las respuestas que se necesitan para este nuevo tiempo. Es decir, que de toda esta pelea interna va a salir seguramente una nueva propuesta aglutinante que pueda servir para reoxigenar la política en los próximos 15, 20 años. Es decir, que dentro de la derecha no existen este tipo de tensiones, no existen este tipo de debates, no existen estos intentos de reoxigenar la política o de renovar la política. Y creo que dentro de la izquierda, a pesar de que estos problemas sean tensionantes y que molesten al pueblo, pues se está tratando de generar espacios para poder dirimir este momento histórico y que de alguna forma salga una nueva propuesta, vea emerger un nuevo horizonte político que pueda dotar un proyecto de largo plazo para los próximos 15 y 20 años. Eso es, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, estimado